La contestación que del principio, por demás adecuada, fue: si habéis creado bien vuestro propio mundo, sí, en ese mundo es verdad. Eso le basta al artista, o a lo que de artista tiene el artista. Pero una rápida ojeada nos muestra que en la eucatástrofe la respuesta puede ser más importante. Puede ser un lejano destello, un eco del Evangelium, en el mundo real. El uso de este término dará una pista de por dónde va mi epílogo. Es un tema profundo y peligroso. Por mi parte, resulta una presunción tocarlo, pero si por un milagro lo que yo diga alcanza a tener cierta validez, ello se deberá tan solo al hecho de ser una faceta de una verdad incalculablemente rica, como es evidente. De una verdad que tan solo es finita porque la capacidad del hombre para quien se hizo es asimismo finita. Me atrevería a decir que al aproximarse desde este ángulo a la historia del cristianismo, he tenido siempre la impresión, una impresión jubilosa de que Dios redimió a los hombres, criaturas caídas y a su vez creadoras, en una forma que respondía a este, tanto como a los otros aspectos de su extraña naturaleza. El Nuevo Testamento ofrece un relato maravilloso o un relato de género más amplio, que abarca toda la esencia de las historias de fantasía. Contiene muchas maravillosas, particularmente artísticas, hermosas y emotivas míticas, en su significado intrínseco y absoluto. Y entre esas maravillas está la mayor y más completa eucatástrofe que pueda concebirse. Pero esa historia ha entrado ya en la historia y en el mundo primario. El deseo y las aspiraciones de la subcreación se han sublimado hasta la plenitud de la creación. El nacimiento de Cristo es la eucatástrofe de la historia del hombre. La resurrección es la catástrofe de la historia de la encarnación. Una historia que comienza y finaliza en gozo. Posee de manera preeminente la consistencia interna de la realidad. Nunca los hombres han deseado más comprobar que el contenido de una historia resulta cierto, ni hay relato alguno que por sus propios merecimientos, tanto escépticos, hayan dado por verdadero, porque su arte ofrece la índole suprema y convincente del arte primario, es decir, de la creación. Rechazarlo solo conduce a la tristeza o a la ira. No es difícil imaginar la singular emoción y el júbilo que llegaríamos a experimentar si descubriésemos que algunos de los más bellos cuentos de hadas son primariamente verdaderos, que su contenido es histórico, sin que tengan por ello que perder la significación mítica y alegórica que poseen. Y no resulta difícil porque a nadie se le pide que intente concebir algo cuyas cualidades se desconocen. El gozo tendría exactamente la misma naturaleza, si no el mismo grado, que el que proporciona el desenlace en un cuento de hadas, con el mismo sabor de la verdad primaria, si no, su nombre no sería gozo. Se va el alma detrás de la gran catástrofe o delante de ella, que en este caso la dirección es lo de menos. La alegría cristiana, la gloria, es del mismo tipo, pero elevada y gozosa de modo preeminente, que sería infinito si nuestra capacidad no fuera limitada. Claro que esta es una historia excelsa y cierta. El arte se ha autentificado. Dios es el Señor de los ángeles y de los hombres y de los elfos. La leyenda y la historia se han encontrado y fusionado. Pero en el reino de Dios, la presencia de los fuertes no subyuga a los débiles. El hombre redimido sigue siendo hombre. La narración, la fantasía, todavía continúan y deben continuar. El Evangelio no ha desterrado las leyendas, las ha santificado, en particular el final feliz. El cristianismo ha de seguir trabajando en cuerpo y alma, ha de seguir sufriendo, esperando y muriendo. Pero ahora puede comprender que todas sus inclinaciones y facultades tienen una finalidad, la de ser redimidas. Se lo ha tratado con tanta munificencia que quizás ahora se atreva a pensar con cierta razón que en fantasía podrá asistir realmente a la floración y multiplicación de la creación. Quizá todos los cuentos se tornen reales, mas con todo, una vez redimidos, se parecerán tanto y al mismo tiempo tan poco a las formas con que salen de nuestras manos como el hombre, una vez salvado, a la criatura caída que ahora conocemos. La crudeza y el horror de la vida en la Europa moderna, esa vida real cuyo hálito habríamos de recibir con regocijo, es prueba de inferioridad biológica, de insuficiente o falsa reacción al medio ambiente. Christopher Dawson, Progress and Religion.
El castillo más disparatado que haya podido salir nunca del talego de un gigante en una disparatada narración celta es mucho menos horroroso que una fábrica automatizada. Y no solo eso, es también, en un sentido más real, por usar una expresión muy actual, muchísimo más real. ¿Por qué no habríamos de condenar o escapar de la torva e herética extravagancia de los sombreros de copa o del marloquiano horror de las fábricas? Lo condenan incluso los autores del género que mayor evasión supone en la literatura, la ciencia ficción. Estos profetas a menudo vaticinan, y otros muchos parecen anhelarlo, un mundo semejante a una estación de ferrocarril, toda tachada de cristal. Pero, por lo general, es bastante difícil colegir de sus palabras qué harán las personas en ese mundo ciudad. Puede que cambien la entera guardarropía victoriana por prendas flojas y con cremallera, pero utilizarán esa libertad, así parece, para jugar con trastos mecánicos al monótono juego de ir y venir a gran velocidad. A juzgar por algunas de tales obras, seguirán siendo tan ambiciosas, codiciosos y vengativos como siempre, y los ideales a sus idealistas rara vez llegan más allá de la gloriosa intención de levantar más ciudades de idénticas características en otros planetas. Es esta, en verdad, una época en que se mejoran los medios para malograr los fines. Una causa de la más grave enfermedad de estos días que engendra el deseo de escapar no de la vida, pero sí de los tiempos actuales y de la miseria que ellos engendran, es que tenemos conciencia cierta tanto de la fealdad de nuestras obras como de su maldad. De forma que la maldad y fealdad se nos muestran ligadas de manera indisoluble. Se nos hace difícil concebir la unión de maldad y belleza. El miedo a una maga hermosa, tan extendido en épocas pretéritas, casi escapa a nuestra comprensión. Peor aún, se despoja la bondad de su propia belleza. En fantasía se puede concebir, sí, que un ogro posee un castillo tan estremecedor como una pesadilla, puesto que la maldad del ogro así lo requiere. Pero no se puede aceptar que un edificio construido con un buen fin, una posada, una venta, el salón de un rey noble y virtuoso, sea también repelente hasta la náusea. En nuestros días sería temerario encontrar uno que no lo fuese, a no ser que haya sido edificado en épocas pasadas. Este es, sin embargo, en los cuentos de hadas, el aspecto moderno y particular, u occidental, de la evasión, que comparten con las novelas y con otros relatos de o sobre el pasado. Muchos de ellos solo participan de la evasión por el simple hecho de ser reliquias de un tiempo en que la gente estaba por lo general satisfecha con su trabajo artesanal, cuando hoy la mayoría lo menosprecia. Pero hay otros y más profundos motivos de evasión que siempre han estado presentes en los cuentos de hadas y en las leyendas. Hay cosas más tenebrosas y terribles de las que escapar que el ruido, la pestilencia, la insensibilidad y la extravagancia de los motores de combustión interna. Está el hambre, la sed, la pobreza, el sufrimiento y la tristeza, la injusticia y la muerte. E incluso, aunque las personas no tengan que enfrentarse a estas penalidades, quedan todavía antiguas limitaciones para las que los cuentos de hadas ofrecen una cierta salida, y viejas ambiciones y anhelos, en contacto con las raíces mismas de la fantasía, a los que ofrecen cierta satisfacción y consuelo. Algunas son debilidades fáciles de disculpar, como el deseo de visitar con la libertad del pez los abismos del mar, o el anhelo de volar silenciosa, grácil y reposadamente como los pájaros. Un anhelo que los aviones defraudan, salvo en los contados momentos en que los contemplamos en lo alto, silenciosos en el viento y la distancia, mirando bajo el sol. Es decir, precisamente cuando los imaginamos, no cuando los utilizamos. Existen otros deseos más íntimos, como el de comunicarse con otros seres. En este deseo, tan antiguo como el pecado original, se basa en gran medida el hecho de que las bestias y los animales hablen en los cuentos de hadas, y sobre todo, el hecho de que comprendamos mágicamente su propio lenguaje. Esta es la razón última, no la confusión mental, que se le atribuye a las gentes de un pasado ya perdido, esa pretendida carencia del sentido de diferenciación entre nosotros y los animales. Desde muy antiguo se tiene una viva conciencia de esta diferencia, pero también se tiene la convicción de que fue traumática. Sobre nosotros recae la culpa y un extraño destino. Las criaturas son como reinos con los que el hombre ha roto sus relaciones y solo los contempla ahora desde el exterior, a distancia, y se encuentra en guerra con ellos o mantiene un difícil e inestable amnisticio. Hay algunos que tienen la fortuna de realizar un corto viaje al extranjero, otros han de conformarse con los relatos de los que viajaron, aunque hablen de ranas. Al referirse a ese cuento tan extraño como difundido del rey de las ranas, Max Müller preguntaba con toda seriedad: ¿cómo pudo nunca forjarse semejante historia?
Los seres humanos siempre tuvieron, creemos, luces suficientes como para comprender que el matrimonio entre un sapo y una princesa es un absurdo.